Celanova acogió hoy la presentación de Os Rostros de Nós, la recopilación de láminas que la región irá entregando cada domingo desde el 23 de mayo con El Periódico, tras pasar ayer por la Villa Limiana. Lo que tenemos aquí son retratos de unos personajes que en su tiempo fueron muy retratados, porque existen muchísimas, los retrataron los pintores de su época y luego tienen la característica además de que se retrataron unos a otros. Y sobre todo, todos fueron muy caricaturizados, porque era, cuando ellos vivían, era el esplendor de la caricatura, ¿no? Y algunos de ellos se prestaban a ello, porque por ejemplo el físico de don Vicente Risco, que yo siempre digo que debió de ser el hombre más caricaturizado, porque cada vez que miras encuentras una caricatura nueva, a cuál más bonita. Y es que el personaje se prestaba mucho, tenía un... Para todos ellos, el arte fue muy importante, tanto en su obra como en su vida. Por ejemplo, Castelao recorrió a lo largo de 1921 los museos de Francia, Bélgica y Alemania, con una beca de la Diputación de Pontevedra para teorizar sobre el arte. Jugando un poco con esto de los retratos, yo hago alusión también a que ellos, aparte de retratarse mucho en papel o en tela, se retrataron mucho teóricamente, contando, explicando cómo eran ellos, ¿no? Y lo más destacado es el texto de don Vicente Risco en la revista Nós, que se llama Nós os Inadaptados, que es un texto delicioso en el que explica cómo eran ellos, sobre todo de jóvenes, que luego evolucionaron mucho. Tras cada una de estas láminas, los lectores recibirán una pequeña pincelada sobre la biografía de estos autores y cómo los veían los demás. En la presentación estuvo además Javier Varela, el artista que retrató a Xaquín Lorenzo Xocas. A mí me tocó Xaquín Lorenzo, lo hicieron como un poco por sorteo, para que no hubiera problemas a la hora de elegir ninguno. Y bueno, yo me quedé muy contento porque es un personaje que yo no conocí personalmente, pero sí lo conocía, y daba pie para poder hacer una interpretación aprovechando su trabajo. Era etnógrafo, arqueólogo, historiador, y bueno, hice una especie de retrato simbólico en el que aparece una parte figurativa y otra parte elementos que él utilizaba en su labor de etnógrafo. Pues aparece el carro, aparecen algunos objetos, los esgrafiados encintado de las casas y eso. Sí, yo me quedo bastante contento con el resultado al final.